El pasado 23 de mayo aconteció un suceso pocas veces visto en el fútbol peruano. Un torneo que es calificado por muchos como el peor de Sudamérica, pero que a pesar de ello sirvió de vitrina para muchos jugadores. Ricardo Gareca, ex técnico de la selección peruana, anunció la lista de convocados de Chile. Pero, ¿eso qué tiene que ver con el fútbol peruano? Pues mucho, ya que uno de sus convocados es el mediocampista de Universitario de Deportes y 2 veces campeón con la crema, Rodrigo Ureña. Un jugador que ya se encontraba en el radar del Tigre hace un tiempo, ya que meses atrás la Federación Chilena había enviado una carta de reserva al cuadro merengue para una posible convocatoria del ex Deportes Tolima, que en ese momento no se dio. Sin embargo, ahora sí llegaría la oportunidad esperada por el dirigido por Jorge Fossati, esto para mostrarse en la fecha doble ante Argentina y Bolivia, siendo este último un partido clave, porque Ureña sabe lo que es jugar en altura debido a la geografía de Perú. En este video vamos a recordar algunos casos de jugadores que han sido convocados a sus respectivas selecciones jugando en el fútbol peruano. Y ya que hablamos de un jugador de la U, arrancamos con un futbolista que llegó a sus filas en el año 2017. Un año recordado por los hinchas cremas por los fichajes estrellas, ya que llegarían jugadores como Juan Manuel El Loco Vargas o Alberto El Mudo Rodríguez. Junto a ellos llegaría un mediocampista venezolano proveniente del Deportivo La Guaira de su país, y es Arquímedes Figuera. El jugador de la Vinotinto llegó sin mucho ruido a nuestro fútbol, pero poco a poco se fue asentando en la oncena titular de Universitario de Deportes, anotando incluso un golazo ante Alianza Lima en el Estadio Monumental. Sus buenas actuaciones lo llevaron a ser convocado a la Selección Mayor de Venezuela ese mismo año por la fecha doble de las eliminatorias ante Perú y Chile. Se quedaría en el banco de suplentes ante la bicolor en el 2-2 en Maturín e ingresaría en el segundo tiempo en la derrota de visita por 3-1 ante Chile. Figuera volvió a ser convocado a su selección en múltiples ocasiones en su estadía en el cuadro crema, pero también representó a Venezuela cuando fichó por la Universidad César Vallejo de Trujillo entre 2020 y 2022. Seguimos en Tienda Merengue para hablar de otro futbolista que pasó por sus filas. El 12 de julio del año 2019, la U anunciaría por todo lo alto el fichaje del futbolista al que denominaban en su país como el Messi boliviano. Provenía del Die Strongest y prometía deslumbrar en nuestro balompié, y se trata de Henry Vaca. El boliviano debutó enfrentando al Pirata Fútbol Club en condición de visita, y en aquel partido dio una gran asistencia el argentino Germán Denis, en el que sería el gol del triunfo para los de Ate. En septiembre de 2019, Henry Vaca fue incluido en la lista de 40 jugadores convocados por el técnico César Farías para la Sub-23 de Bolivia, que se preparaba para el preolímpico rumbo a Tokio 2020. En esa nómina, Vaca era el único futbolista que militaba en el extranjero. Posteriormente, en octubre del mismo año, fue convocado a la selección mayor de Bolivia para disputar partidos amistosos contra Chile y Panamá. En esa ocasión, Vaca fue uno de los 3 convocados que jugaban fuera de Bolivia junto a Dani Bejarano y Alejandro Chumacero. Con la U jugó 8 partidos, iniciando de titular en solo uno de ellos. Ahora pasamos a la vereda de enfrente para hablar de algunos futbolistas que, mientras jugaban en Alianza Lima, fueron convocados a sus selecciones. Primero empezamos por un jugador que llegó a Tienda Blanquiazul en el año 2013. Uruguayo de nacimiento, pero con ascendencia armenia. Se trata de Mauro Gebgiosian, o como diría Ramón Quiroga, ¿Qué es este chico Mauro Heverson? ¿Qué se llama? El delantero llegó procedente de Libertad de Paraguay y se ganó rápidamente el cariño de los hinchas victorianos por sus goles y entrega en cada partido. En mayo de 2014,
Una noticia llegaba como sorpresa para propios y extraños. El delantero charrúa fue incluido en la lista de convocados de la selección de Armenia para disputar partidos amistosos contra Argelia y Alemania, los cuales fueron programados para el 31 de mayo y el 6 de junio respectivamente. Aunque Mauro Gebgiosyan no estaba nacionalizado como armenio, tenía derecho a representar al país europeo debido a que sus abuelos paternos contaban con esa nacionalidad. Según las reglas de elegibilidad de la FIFA, un jugador puede representar a un país si tiene una conexión clara con él, lo que incluye tener al menos un abuelo nacido en ese país. Debutó como titular contra Argelia en la derrota por 3-1 y se quedó en el banco de suplentes en la goleada 6-1 en contra ante Alemania. También jugó contra Emiratos Árabes Unidos, ingresando a los 69 minutos en la victoria de su equipo por 4-3. Lamentablemente, debido a problemas de documentación, no pudo jugar las eliminatorias de la Eurocopa 2016, a pesar de haber sido convocado para los amistosos ante Letonia y Dinamarca. Así terminaría la corta travesía de Gebgiosyan en Armenia, donde no anotaría goles ni brindaría asistencias. Un caso similar ocurrió hace poco también en Alianza Lima, y es que en el año 2023 llegaría a sus filas un jugador colombiano que prometía mucho, debido a su pasado en Estudiantes de La Plata, Newell's Old Boys y también en el Tondela de Portugal, donde compartió equipo con Sergio Peña. Se trata de Pablo Sabaj, un jugador que fue de más a menos con la camiseta blanquiazul, ya que en sus primeros partidos anotaría ante Sport Boys y Universitario de Deportes, pero las lesiones le jugaron una mala pasada. Sorprendentemente, Sabaj recibiría una convocatoria nacional, pero no fue para su natal Colombia, sino para la selección de Siria, debido a su ascendencia por parte de su familia paterna. Esta conexión le permitió obtener la nacionalidad siria y ser convocado a su selección. En diciembre de 2023, Sabaj anunció su decisión de representar a Siria, destacando que era un honor para él jugar por el país de sus ancestros y cumplir el sueño de su abuelo. Su debut con la selección siria se produjo en enero de 2024 durante un amistoso contra Kirguistán y posteriormente marcó su primer gol internacional en otro amistoso, esta vez frente a Malasia. También fue convocado para disputar la Copa Asiática 2024 celebrada en Qatar, donde Siria lograría avanzar a los octavos de final, quedando eliminados por Irán en tanda de penales. Pablo Sabaj jugó como titular en la fase de grupos y participó activamente en los partidos, incluyendo una victoria clave contra India que les permitió avanzar como uno de los mejores terceros del grupo. En septiembre de 2024 jugaría 2 partidos por el Torneo Internacional de India, donde saldría campeón y le anotaría al país anfitrión. Actualmente juega en el Suwon FC de la Primera División de Corea del Sur, pero dejó un sinsabor en Alianza Lima, donde más se le recuerda por hacer canciones en redes sociales que por marcar goles importantes. En el año 2000, Sporting Cristal buscaba frenar el posible tricampeonato de Universitario de Deportes, por lo que se reforzó de buena manera para ese año. Por esta razón, apostó por un jugador que contaba con un cartel interesante tras un buen paso por Unión de Santa Fe de Argentina, donde compartió equipo con Juan Jayo. Era jugador de selección y fue uno de los goleadores del Campeonato Sudamericano Sub-20 de Chile en 1997, donde anotaría 7 tantos. Se trata del venezolano Daniel Noriega, más conocido como Caricari. Su cartel era esperanzador, como jugador de selección con trayectoria en Argentina y en España. Sin embargo, su paso por Sporting Cristal no fue para nada bueno. Quedó relegado por el argentino ecuatoriano Carlos Juárez, quien fue goleador de los celestes hasta antes de regresar a Emelec. Sin embargo, a pesar de ello, en junio del año 2000,
fue convocado por el técnico José Omar Pastoriza para los partidos de las eliminatorias sudamericanas contra Uruguay y Chile, y así representar a la Vinotinto. Fue internacional con la selección de Venezuela en 38 juegos, en los que, a pesar de haber sido catalogado como promesa ofensiva, dejó marca solamente de 5 goles. Noriega se fue del Perú con tan solo 5 goles anotados en 25 partidos jugados y fue uno de los tantos delanteros extranjeros que arribaron a Cristal con una escasa producción ofensiva. Quizá la única marca que dejó en suelo nacional fue la tarjeta roja que vio ante Universitario de Deportes el día de la inauguración del Estadio Monumental, y así se convirtió en la primera expulsión registrada en el estadio de Ate. Ahora vamos a recordar a un jugador muy querido por la hinchada cusqueña, y quien anotaría uno de los goles más gritados en la historia del fútbol peruano. Se trata del defensor paraguayo Carlos Lugo, campeón de la Copa Sudamericana 2003 con Cienciano. Llegó a nuestro país en el año 2001 procedente del All Boys de Argentina para jugar por el Juan Aurich de Chiclayo por 2 temporadas. Sus buenas actuaciones lo llevaron a fichar por Cienciano del Cusco en el año 2003, año histórico para el cuadro papá, ya que vencería en la final de la Copa Sudamericana a River Plate de Argentina con un gol suyo de tiro libre. Aquel tanto fue gritado por todo el Perú, ya que así un equipo peruano conseguía su primer título a nivel internacional. El defensor central paraguayo fue llamado por el técnico Aníbal Maño Ruiz para integrar la selección albirroja en el 2004. Su debut con la selección paraguaya se produjo el 28 de abril de ese año en un amistoso contra Corea del Sur, el cual terminó en empate 0-0. Posteriormente, el 1 de julio de 2004, participó en una derrota por 2-1 ante Bolivia en La Paz. Esto por las eliminatorias rumbo al Mundial de Alemania 2006. Después de ello, ya no sería convocado por el elenco guaraní. En resumen, Carlos Lugo representó a Paraguay en 2 ocasiones en el año 2004, esto mientras jugaba para Cienciano del Cusco, lo que subraya su importancia y nivel de rendimiento durante ese periodo. Siguiendo con los equipos de provincia, tenemos que mencionar a 2 jugadores panameños que marcaron un hito en el fútbol nacional con la camiseta del Juan Aurich. Iniciamos por uno de los referentes del equipo chiclayano y el goleador histórico de esta institución con más de 60 goles, y hablamos de Luis El Pana Tejada. El delantero panameño llegó al Juan Aurich a inicios del 2010, proveniente del fútbol colombiano, y rápidamente se convirtió en uno de los goleadores del campeonato peruano, anotando también en aquella recordada Copa Libertadores. Sin embargo, su año más destacado sin duda fue el 2011. Fue pieza clave en el equipo dirigido por Diego Umaña, anotando goles importantes durante toda la campaña. Ese año, Juan Aurich logró el primer título nacional de su historia, venciendo a Alianza Lima en la final del descentralizado. Tejada formó parte de una gran ofensiva con William Chiroque y otros jugadores como Raymond Manco y Ricardo Siciliano. Durante su etapa en el equipo chiclayano entre 2010 y 2012 y luego en una segunda etapa entre 2015 y 2016, Tejada fue un habitual de las convocatorias de la selección panameña. Por ejemplo, en marzo del 2011, mientras militaba en el Juan Aurich, fue convocado por el técnico Julio César Dely Valdés para disputar partidos amistosos ante Bolivia y Cuba. Además, fue uno de los 15 jugadores internacionales llamados para representar a Panamá en la Copa Oro de ese año, donde la selección panameña llegaría a semifinales. Asimismo, en mayo del 2016, el seleccionador Hernán Bolillo Gómez incluyó a Tejada en la lista de 23 jugadores convocados para disputar la Copa América Centenario en Estados Unidos. En esa ocasión, tanto Tejada como su compañero en el Juan Aurich, Ricardo Buitrago, fueron parte de la delegación panameña.
Durante la Copa del Mundo 2018 en Rusia, Luis Tejada formaba parte del cuadro peruano Sport Boys. El delantero panameño fue fichado por el equipo rosado a finales del 2017, esto luego de su paso por Universitario de Deportes, y disputó la temporada 2018 en la Primera División del Perú. Su desempeño en el fútbol peruano le permitió mantenerse en la órbita de la selección nacional de Panamá, siendo convocado para el Mundial. En el torneo, Tejada participó en los encuentros de su selección, marcando un hito al ser uno de los pocos jugadores de Sport Boys en disputar una Copa del Mundo. Y otro panameño que formó parte del Juan Aurich y que fue seleccionado por su país en su estadía en el cuadro norteño fue Harold Cummings. El back central llegó al equipo chiclayano en el 2014 proveniente del River Plate de Uruguay, y en su estadía en el fútbol peruano recibió varios llamados a la selección panameña. En mayo de ese año se unió a los entrenamientos de la selección que se preparaba para los partidos amistosos contra Serbia y Brasil, estos programados para el 31 de mayo y el 3 de junio respectivamente. En julio de 2014, el técnico Hernán Darío Gómez incluyó nuevamente a Cummings en la lista de convocados para un amistoso contra Perú en Lima. Esto como parte del proceso de preparación rumbo a las eliminatorias mundialistas. Ese partido marcaría el debut de Pedro Galese en el arco de la selección absoluta, y ambos jugadores fueron protagonistas en una jugada puntual de aquel amistoso. En el segundo tiempo, el árbitro de la contienda cobró un penal a favor de Panamá. Harold Cummings tomó el balón, ejecutó y Galese atajó su remate para así iniciar su gran paso por la selección peruana en años posteriores. Y bien amigos, estos fueron algunos de los futbolistas extranjeros que fueron convocados a sus respectivas selecciones mientras jugaban en el fútbol peruano. Si quieren que haya segunda parte, dejen su like y háganmelo saber en los comentarios. Un abrazo de gol.